Amigos, son las 7:34 de la mañana. Hemos invitado el día de hoy a Alejandro Linares para analizar la situación política del Perú tras la destitución y detención del ahora expresidente de esa nación, Pedro Castillo. Alejandro, buenos días. Gracias por acompañarnos. Bienvenido. Hola Marjorie, buenos días, feliz jueves para ti y para toda la audiencia. Una semana bastante convulsionada, primero lo de la noticia de la vicepresidenta de Argentina, ahora esta noticia de Pedro Castillo, que fue destituido y detenido por la Policía de la Nación. Antes de profundizar, Alejandro, ¿en qué representa esto para el país? Quisiera que pusieras en contexto a la audiencia y hablaras un poco de cómo ha sido la gestión de Castillo marcada por los escándalos relacionados con presuntos casos de corrupción. Sí, Castillo, ahora expresidente Pedro Castillo, se mantuvo en el poder 1 año y 4 meses. Él llegó a la presidencia de Perú, se juramentó como presidente de Perú en junio del año pasado, junio de 2021, y fue destituido por el Congreso el día de ayer, durante la tarde del miércoles del día de ayer, por considerarse, así lo consideró el Congreso, así lo consideraron los legisladores, que tenía o tiene incapacidad moral para gobernar. ¿Qué es lo que hay detrás de esta incapacidad moral para gobernar, detrás de esa afirmación? Una serie de investigaciones por corrupción que no solo involucran a Pedro Castillo, sino que también involucran a varios personajes, varias personalidades que llegaron a formar parte de su gobierno, e incluso involucra a familiares directos de Pedro Castillo. De esta manera, con lo que sucedió el día de ayer, Pedro Castillo se convierte en un presidente que llegó al poder con vítores, llegó al poder siendo el abanderado de las clases menos favorecidas del Perú, y en un presidente que lamentablemente sale por la puerta de atrás. Hay que mencionar, Marjorie, que con la destitución y con el arresto de Pedro Castillo, asumió la presidencia de Diana Boluarte, la abogado Diana Boluarte, y este hecho marca un hito en la historia de Perú, pues es la primera vez que una mujer llega a la primera magistratura de la nación andina. Antes de profundizar, Alejandro, sobre quién es Boluarte y sobre este hecho inédito en la historia de Perú, quisiera que habláramos un poco acerca de qué pudo haber pasado por la mente de Pedro Castillo. Los constitucionalistas y además especialistas en la materia dicen que este ha sido un error histórico y que asemeja mucho, es una especie de déjà vu con respecto a lo que ocurrió con Fujimori hace 30 años atrás, con la diferencia de que él no contaba con el respaldo de las Fuerzas Armadas. Háblanos un poco acerca de esta decisión donde el hecho de hacer el anuncio se veía el nivel de nerviosismo cuando le temblaba la mano al leer los documentos. Sí, definitivamente fue una decisión, me atrevo a calificarla como apresurada y desacertada. A mi modo de ver, Pedro Castillo, se jugó su última carta, se jugó la última carta que le quedaba bajo la manga. Lo hizo porque muy seguramente estaba consciente de que en esta ocasión no iba a superar el pedido de vacancia que se iba a votar y que de hecho se votó en el seno del Congreso. Para que la audiencia pueda entendernos, un pedido de vacancia es un recurso que se encuentra consagrado en la Constitución peruana, que le permite a los legisladores, al Congreso, votar para determinar si un presidente está en condiciones de permanecer o no en el cargo. Castillo ya había superado dos pedidos, de vacancia. Este era el tercer pedido de vacancia. En mi opinión, Castillo está consciente
de que en el Congreso, en el Legislativo, todas las condiciones estaban dadas para perder ese pedido de vacancia y por eso trató de jugar en posición adelantada. De hecho, hacia el mediodía peruano, Castillo lanzó el video en el que anunció la disolución del Congreso en un intento por evitar esa votación que al final terminó resultándole absolutamente desfavorecedora. ¿Por qué lo digo? Porque para aprobar la vacancia de Castillo, es decir, la destitución de Pedro Castillo, se requería un mínimo de 87 votos. Al final se obtuvieron 101 votos favorables de un total de 130. Entonces, esto nos da una idea y nos indica que todo estaba en contra de Pedro Castillo y que por esa razón Pedro Castillo, insisto, intentó jugar en posición adelantada. Además de esto, Pedro Castillo no solo tocó al Poder Legislativo, pues no solo ordenó la disolución del Congreso, no solo decretó la creación de un gobierno excepcional que iba, valga la redundancia, a gobernar con decretos ley, es decir, con decretos con rango y fuerza de ley, sino que también tocó al Poder Judicial. Castillo, en el anuncio que hizo hacia el mediodía de ayer, pidió un reordenamiento del Poder Judicial, principalmente de la Fiscalía, y esto llama muchísimo la atención, pues es precisamente la Fiscalía la instancia o la institución que está adelantando las investigaciones en su contra. De manera que a todas luces, lo que estuvimos observando en Perú durante el día de ayer fue un golpe de Estado a toda ley y un golpe en contra de la constitucionalidad y la institucionalidad peruana. ¿Se venía preparando Pedro Castillo para este golpe de Estado y en todo caso, qué sigue para él? Bueno, lo que sigue para Pedro Castillo es muy seguramente un juicio que podría llegar a condenarle hasta a 20 años de cárcel por el delito de rebelión. El día de hoy, Pedro Castillo, ahora expresidente de Perú, se encuentra detenido. De hecho, ha sido recluido en el mismo recinto penitenciario en el que se encuentra el expresidente Alberto Fujimori. Eso es lo que puede venir para Pedro Castillo y lo que viene para Perú, lo que seguramente vendrá para Diana Boluarte, quien, lo repito, se convirtió la noche de ayer, la noche del miércoles, en la primera mujer que llega a la presidencia de Perú. Lo que viene para ella es un momento en el cual va a tener que tender sí o sí puentes, sobre todo con las fuerzas opositoras que dominan el Congreso. Hay que recordar que el partido que está en el gobierno es Perú Libre. Es un partido de izquierda. Ese partido, pero sobre todo Diana Boluarte, ahora como cabeza del partido, tienen que tender puentes, tienen que establecer diálogo con la oposición que domina el Congreso, porque si no es muy probable, si sucede lo contrario, es muy probable que en poco tiempo estemos viendo con Diana Boluarte lo mismo que ha sucedido con Pedro Castillo. Hay sectores que están llamando a un adelanto de elecciones y sin embargo vimos a Boluarte proclamarse el día de ayer como presidenta de la nación. ¿Qué establece la Constitución de Perú en este sentido? Ella se juramentó como presidenta interina o presidenta encargada. Pónganle ustedes el título que mejor deseen, que prefieran. El hecho es que ella se juramentó ante el Congreso, ante el Legislativo, porque la Constitución peruana indica que en caso
de que el presidente de la República o el presidente del Perú no esté en capacidad de continuar con su gestión, con su mandato, por razones de salud, por destitución, por renuncia, le corresponde al vicepresidente o a la vicepresidente asumir las funciones de presidente de Perú. En teoría, Diana Boluarte debería gobernar hasta 2026, es decir, debería ser Diana Boluarte quien complete el periodo que le correspondía a Pedro Castillo. Ahora, esto va a depender, Marjorie, de la capacidad que tenga Diana Boluarte para, número uno, acercarse al Congreso, establecer contactos, establecer diálogo con la oposición en el Congreso, y también va a depender de su capacidad para conformar un gabinete de amplia base, un gabinete en el que estén representadas, si no todas, por lo menos la mayor parte de las fuerzas políticas peruanas. Si Diana Boluarte no logra conseguir eso, lo más probable, voy a repetirlo, es que veamos con Diana Boluarte lo mismo que ha sucedido con Pedro Castillo. Incluso me atrevo a decir que si Diana Boluarte no logra dialogar con el Congreso, acercarse al Congreso, acercarse a los partidos de oposición, no logra establecer o crear un gabinete de gobierno de amplia base, no logra acercarse y reconciliar al Ejecutivo con el resto de los poderes y de las instituciones peruanas, si ella no logra eso y no quiere terminar como terminó Pedro Castillo y como han terminado otros mandatarios peruanos, entonces Diana Boluarte va a estar obligada a convocar elecciones de manera adelantada. Claro, tiene un gran peso en este momento sobre sus hombros. Ya varios países la han reconocido. Se pronunció el secretario Luis Almagro hablando acerca del reconocimiento y rechazando este intento de rompimiento del hilo constitucional en Perú. ¿Por qué tanta convulsión en cuanto a los cambios de gobierno en Perú? ¿Qué ha ocurrido estos últimos años, Alejandro? Lo que ha ocurrido es que ha habido una riña constante, un enfrentamiento constante entre el legislativo y el ejecutivo. ¿Por qué? Porque el legislativo ha estado dominado y aún hoy sigue dominado por la oposición, sobre todo por la oposición que es encabezada por Keiko Fujimori, hija del expresidente Alberto Fujimori. Entre tanto, en el gobierno han estado distintos actores, líderes políticos que han adversado a esa oposición en el Congreso. Eso ha creado una riña, insisto, entre ejecutivo y legislativo, pero no solo ha creado una riña, sino que el legislativo se ha valido de esa figura que está consagrada en la Constitución peruana, que es la vacancia, el pedido de vacancia, para ir sacando de a poco, para ir sacando progresivamente a los presidentes que han llegado al gobierno, pero que son de oposición o de partidos de oposición. Entonces, esto nos habla, por una parte, muy mal del proceder de los legisladores que tienen mayoría en el Congreso peruano, pero también nos habla mal acerca de quienes han estado en la presidencia de Perú, porque quiere decir que no han tenido la capacidad suficiente para llegar a diálogos, para llegar a consensos, para llegar a pactos que aseguren, que garanticen la gobernabilidad en Perú. Vamos a hablar un poco de quién es Boluarte. Ella tomó distancia cuando Pedro Castillo
estaba en este intento de disolver el Parlamento. Hemos visto a la gente en la calle respaldando esta decisión que se ha tomado, muy a gusto justamente con que haya salido Pedro Castillo. Y se supone que debemos aprender de nuestros errores. ¿Cuáles son esos desafíos que enfrentará de aquí en adelante Boluarte? Y según tu conocimiento sobre su trayectoria, la primera mujer en la presidencia de Perú, ¿cómo piensas que van a ser estos primeros días de su gobierno? A ver, Diana Boluarte es una mujer que está en sus 60 años de edad. Ella es una abogado con especialización, con maestría en derecho notarial, derecho registral. Es una mujer que viene de trabajar en la administración pública. Realmente tiene poca experiencia en el mundo político, en el ámbito político. Sin embargo, quienes la conocen la describen como una mujer que es mucho más propensa a dialogar, que es mucho más propensa a conversar. Esto podría beneficiarle tomando en consideración que los próximos días van a ser precisamente días de eso, días de diálogos, días de conversaciones, porque de alguna manera hay que rebajar esa exacerbación, ese nivel de crispación que se vive en Perú, no solo en las calles, sino también en el Congreso. Y eso va a tener que lograrlo Boluarte a través del diálogo, vuelvo a decirlo, con la oposición que tiene mayoría y que domina el Congreso y que ha demostrado que se trata además de una oposición capaz de quitar presidentes. ¿Cómo este cambio de gobierno afecta la política y más allá de la política, la economía del país? A ver, generalmente cuando se dan sucesos como los que hemos estado evidenciando durante las últimas 24 horas, los mercados tienden a desestabilizarse. No es de extrañar que acciones de empresas peruanas hayan registrado pérdidas en la bolsa, pues los inversionistas tienden a salir de esas acciones y tienden a refugiar sus capitales o su inversión en otras acciones, en otros rubros, incluso en empresas de otros países. Entonces, cada vez, y esto no solo lo vamos a ver en Perú, lo vamos a ver en cualquier otro país, cada vez que haya inestabilidad política, vamos a ver a inversores retirando sus fondos, retirando sus capitales, dejando de comprar acciones de empresas que pertenecen a ese país. Y eso, por supuesto, deprecia no solo el valor de las acciones de esas empresas, sino a las propias empresas. Incluso también podemos llegar a ver fenómenos como, por ejemplo, los ciudadanos y los mismos empresarios empiezan a asegurar sus capitales refugiándose en monedas duras, en divisas como el euro o en divisas como el dólar. Si esta situación es permanente o se mantiene durante cierto tiempo y no es atajada de la manera más indicada, en este caso por el Banco Central de Perú, por la institución financiera que se encarga de controlar la banca en Perú. Si esa situación no es atajada, podríamos incluso estar viendo una depreciación, podríamos llegar a ver una depreciación de la moneda peruana. ¿Qué le dice al resto de los países de Latinoamérica lo ocurrido el día de ayer en Perú? Lo que dice es que por lo menos en Perú hay una crisis política que no se limita a Pedro Castillo,
Pedro Castillo o lo sucedido con Pedro Castillo es apenas el último capítulo de la crisis política que se vive en Perú desde hace varios años. Se trata de una crisis política signada por la inestabilidad, y esa inestabilidad, como lo expliqué hace un momento, tiene que ver con el hecho de que ha habido un enfrentamiento constante entre Congreso y presidencia, entre legislativo y ejecutivo, pues en el Congreso hay una mayoría opositora que se ha aprovechado, hay que comentarlo de esa forma, no se puede utilizar esa palabra, otra palabra, perdón, no se puede utilizar otra palabra, se ha aprovechado del recurso de la vacancia para quitar presidentes a diestra y siniestra, y también ha habido presidentes que no han sido lo suficientemente hábiles o no han tenido simplemente la capacidad de llegar a acuerdos de gobernabilidad que les permitan ejercer su cargo, ejercer su mandato hasta llegar al culmen de su periodo. Alejandro, muchas gracias por permitirnos entender lo que está ocurriendo en esta situación tan compleja en Perú. Amaneceré y veremos, como decimos en Venezuela, seguiremos monitoreando los hechos porque esta es una noticia en desarrollo. Feliz día para ti y será hasta un próximo encuentro. Gracias a ustedes, Marjorie, siempre será un placer. Estábamos conversando con Alejandro Linares, este tema complejo, lo que ha ocurrido estas últimas horas en Perú. Hacemos una breve pausa, ustedes no se aparten, ya volvemos con más de Buenos Días. Los dejamos con el pronóstico del tiempo en América Latina y regresamos con más.